Con la presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, a esta hora aquí en Mesa Central. Susana, ¿cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, Iván, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Oiga, estuvo con el ministro Cordero ayer, el ministro de Seguridad. Así es, lo tuvimos acá de visita en la CPC junto con el Comité Ejecutivo. Eh, Fue una muy buena conversación, la verdad, un poco contándonos todos los desafíos que tiene la implementación del Ministerio de Seguridad. Y también, obviamente, viendo cuáles son los espacios de colaboración desde el mundo privado para un tema tan relevante como es la seguridad de los chilenos y también de las actividades productivas. Es importante porque se ha ido ha ido consolidándose esta idea de que la inseguridad es una especie de impuesto, una idea que ha llevado adelante, que ha publicado muchas veces en columnas Sergio Ursúa, el economista chileno, porque efectivamente provoca para las empresas, para los emprendimientos, mayores costos, digamos, independientemente del tamaño de la empresa, digamos. Por supuesto que sí, o sea, la inseguridad ha generado importantes costos e inversiones en prevención, pero además genera un espacio de incertidumbre, de temor, que fue otro tema muy fuertemente abordado en la ciudadanía, que por supuesto afecta a las personas en su día a día y también en su desplazamiento y en sus lugares de trabajo cuando uno ve que hay eh, atentados o hay incendios provocados en las faenas productivas. Entonces, ciertamente genera una situación que es costosa para los que están y probablemente también una traba para los que quieren desarrollar proyectos, eh, sobre todo en zonas donde realmente la inseguridad es demasiado alta. ¿Y el ministro les pidió alguna colaboración las empresas están disponibles para algún tipo de colaboración? ¿Cómo se puede llevar a la práctica? Materializar, Eso, gracias, claro. gracias. Materializar la colaboración. Bueno, mira, de hecho, a ver, desde los sectores, desde los gremios empresariales han habido muchas iniciativas que se han presentado al gobierno con propuestas en materia de seguridad, lo ha hecho los AFOFA, la Cámara Nacional de Comercio, la misma Sociedad Nacional de Agricultura, preocupada por el tema de la seguridad rural, pero además, no solo en diseño de políticas públicas, sino que también en gestión. El ministro hablaba de la coproducción de seguridad, un poco apuntando a todo lo que hacen y pueden hacer incluso más en medidas de prevención las empresas, de intercambio de información, porque conocen mejor sus sectores, qué pasa con los mercados de reducción de los materiales robados, planes de seguridad. Yo creo que hay harto espacio donde hay un trabajo conjunto y además de eso también en todo lo que es prevención y reinserción. Eso también fue un tema que abordamos, dado que existen distintas iniciativas también gremiales para lograr eso, porque la reinserción también es parte de prevenir futuras acciones violentas y reinsertando a las personas que han estado privadas de libertad. En ese sentido, Susana, estamos con Susana Jiménez, presidenta de la CPC. Usted mencionaba cuando se incendian equipos en faenas productivas y, por supuesto, el atentado Rocalhue ahí en Santa Bárbara, en la región del Biobío, hace un par de semanas, llama mucho la atención. El embajador de China ayer, en una muy curiosa o de muy rara ocurrencia, conferencia de prensa, dijo ayer que le preocupaba que hubiera un castigo para los responsables, que hubiera garantía efectiva de la seguridad del personal y de los proyectos de su país, y además que pedía la compensación por las pérdidas de la empresa en ataques como esto. ¿Qué le parece el planteamiento? A ver, yo creo que en todos los actos de este tipo de violencia, de terrorismo, tal como lo ha declarado la propia autoridad, lo que se debe buscar es primero, investigación profunda, sancionar a los culpables eh, y prevenir de que esto vuelva a ocurrir. Yo creo que eso no tiene ni color político ni origen de procedencia de las inversiones. Acá tenemos que hacer efectivamente un trabajo arduo de frenar este tipo de situaciones eh, que complejizan tanto, ¿cierto?, los proyectos de inversión en nuestro país. Yo diría que eso es lo más relevante del mensaje, las compensaciones, no sé exactamente a qué se refiere el embajador en esos términos, pero lo que sí tengo claro es que este es un problema que está un poquito, digamos, desbordado desde el punto de vista de que ha sido muy difícil contener estas situaciones a pesar de los esfuerzos que se están haciendo.
Eh, él se refiere a compensaciones, de hecho, avalúa en $5 millones las pérdidas por las maquinarias. Recordemos que fueron como 50 camiones, entre otras cosas, digamos. Y que debería haber un fondo legal establecido por la ley en Chile. Él no dice esto tiene que ser una cosa especial ni particular, digamos, pero sí que debería haber algún tipo de legislación como para que las empresas extranjeras, en particular las chinas, tengan mayores seguridades de que van a paliar las pérdidas en caso de que ocurran atentados como este de carácter terrorista. Claro, ahí es una materia, digamos, perfectamente debatible en el sentido que es una posibilidad, pero también uno pensaría que los recursos públicos uno quisiera destinarlos mayormente a justamente prevención y persecución de estos delitos. Eh, si es que hay fondos de compensación, probablemente pasan más por seguros, si es que los puede haber, porque también es una realidad que hay zonas que son tan complejas donde tampoco operan los seguros. Eh, pero yo diría que hoy día la prioridad del gasto público debiera estar apuntando justamente a fortalecer nuestras fuerzas para poder contener y combatir este tipo de flagelos. Ya, usted no avanzaría en una cosa como esa sistémica, digamos, como para todas las empresas que sufran este tipo de ataques. Yo la verdad es que no tengo aún una opinión al respecto. Creo que en todo caso cualquier política que se haga tiene que ser más allá, obviamente, de los fondos de origen, porque esto es algo que hoy día afectó a una hidroeléctrica china, pero que sabemos que ha afectado a múltiples actores y no solo internacionales, o sea, también tenemos muchos casos de inversiones nacionales y de atentados contra personas residentes de nuestro país y ciudadanos. Por lo tanto, creo que eso no puede ser focalizado. Mm. Cualquier acción que se tome tiene que ser considerando a todas las víctimas de esta situación. Como de carácter general, digamos. Estamos con Susana Jiménez, presidenta de la CPC. El dato de empleo de ayer no es particularmente halagüeño, 8,7 y no varía en 12 meses, después de varios meses en que había ido descendiendo, pero con David Bravo, que ha estudiado muy bien el mercado del empleo y lo sigue haciendo mes a mes, diciendo que todavía hay un déficit de empleos creados que probablemente no se termine de paliar en este periodo de gobierno. ¿Cómo está viendo la CPC la situación del empleo? Bueno, efectivamente fue un alza superior a lo que se esperaba. Siempre por situaciones estacionales uno observa que las tasas de desempleo se empiezan a elevar hacia los meses de invierno porque pasa el efecto positivo que tienen los meses de verano en términos de empleo en la agricultura, en el comercio. Pero efectivamente el alza fue mayor de lo esperado. Y eso da cuenta porque uno dice, bueno, la tendencia que ha tenido en el último año, lo cierto es que llevamos más de 2 años con desempleo sobre el 8%, y eso es un tema que nos debe preocupar, ¿no? No es una tasa que sea razonable dada nuestra historia, y por lo tanto ahí hay muchas personas que están tratando de ingresar al mercado formal y que no lo están logrando, lo cual tiene que preocuparnos y tiene que duplicar nuestros esfuerzos por volver a retomar un mayor crecimiento económico, que es finalmente lo que redunda en la creación de mayores empleos y mejores salarios. Si no estoy equivocado, usted estaba ayer en el seminario de Clapes UC con el ministro Marcel, ¿no? Así es. Ya, y ahí el ministro Marcel le dio básicamente un portazo a esta idea de la CUT de establecer un cronograma para que de aquí a fines de la década el sueldo mínimo llegue a $1 millón. ¿La tranquilizó la posición del ministro? Yo creo que la posición del ministro es realista desde el punto de vista de las arcas fiscales, pero sobre todo también del mercado laboral. Si tenemos un mercado laboral, como estábamos hablando, que tiene una tasa de desempleo muy por sobre lo que eran en los años anteriores, y por lo tanto una situación de desempleo importante, muchas personas buscando trabajo, la verdad es que empezar a poner metas, a ver, esto siempre suena un poco empático. La verdad es que ojalá uno pudiera ver salarios altos en todos los niveles y particularmente en aquellos que reciben el salario mínimo. Pero no podemos desconocer que cuando en el tiempo el salario mínimo ha ido creciendo a tasas muy por sobre el crecimiento de la productividad. En los últimos 10 años, para tener una referencia, el salario mínimo ha subido en términos reales casi un 50% y la productividad laboral un poquito más del 10%. Entonces, ese desacople va generando un problema en el mercado laboral
particularmente para esta gente que está buscando un empleo y no logra entrar al mercado formal producto de este mayor costo de contratación. Recordemos que eso además se suma a otras legislaciones como la reducción de la jornada, ahora con el alza de las cotizaciones previsionales. Entonces, hay que tener mucho cuidado de los costos que estamos introduciendo a la contratación, porque si no favorece a unos pocos, pero perjudica a muchos también. Ahora, desde el punto de vista de la mirada económica general, em, es cosa de mirar las encuestas y los chilenos no tienen demasiada buena perspectiva respecto de la economía, no encuentran que esté, aunque la opinión sobre la economía personal es distinta. Pero por otra parte, hay indicadores que son muy buenos. La bolsa chilena está teniendo un récord destacado a nivel mundial, lleva, creo que son 20 jornadas de récord, y ayer cerró sobre los 8.000 puntos el IPSA por primera vez en su historia, principalmente arrastrado por los resultados de las empresas. Entonces, aparentemente a las empresas les está yendo bien, a la bolsa le está yendo bien, y eso es un indicador de una economía que no parece en tan mal pie, ¿no? A ver, yo creo que las bolsas han reaccionado a varios elementos. Es un análisis financiero un poco más profundo, porque uno también ve que los precios de las acciones en Chile estaban bastante, digamos, Subvaluado. debilitados, ¿Mm? y por lo tanto acá hay un efecto rebote, pero también hay un efecto muy influido por lo que está pasando afuera, ¿no? En la medida que se va, uno no puede hablar hoy día de despejar incertidumbre. La verdad es que ha habido una incertidumbre enorme, pero en la medida que van decantando las decisiones, también eso va favoreciendo los mercados de capitales. Eh, yo no me atrevería a ser tan optimista, me gustaría hacerlo, pero lo que uno observa entre los expertos son que las proyecciones de crecimiento económico de Chile ni siquiera alcanzan el 2% en los próximos 10 años, y eso da cuenta de un país que perdió velocidad de crecimiento. Por lo tanto, cuando un país no crece, hay menos oportunidades, hay menos empleo, hay menos oportunidades de emprendimiento, hay salarios que no logran ajustarse a lo que uno quisiera, y por lo tanto creo que no hay que ser complaciente y por el contrario aprovechar que estamos en un año electoral donde se discute el diseño de políticas públicas de mediano plazo, y sentar a todos los sectores políticos, académicos y empresariales, algo que nosotros de hecho también estamos haciendo, a fijar una agenda que permita un punto de inflexión en esto que ha generado que nuestra perspectiva, ¿cierto?, de ser un país desarrollado se nos aleja constantemente porque no logramos acelerar el ritmo de crecimiento económico. Y Así que yo diría que el desafío está puesto ahí, y no hay que pensar que los problemas están superados. Los problemas siguen tan vigentes como los han sido en los últimos años, todo el tema de los permisos, la inseguridad que ha ido creciendo, eh, desafíos también del punto de vista educacional, de capacitación laboral frente a los nuevos desafíos. Entonces yo creo que hay mucho trabajo por hacer todavía. en ese sentido, es una señal negativa que el gobierno le saque la prioridad o deseche derechamente, en algunos casos, proyectos como el de impuesto a la renta, el de la rebaja del impuesto corporativo y no esté en sus prioridades la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental. A ver, yo diría que sí, el tema de los impuestos corporativos, nosotros lamentamos que no se avance en eso, pero creemos que un paso hacia adelante es haber logrado un consenso entre los distintos sectores de que el impuesto corporativo es muy elevado y está muy por sobre los países con los que nos gusta compararnos, que son países de la OCDE que de alguna manera además ofrecen condiciones eh, muchas veces atractivas para invertir, y además tienen una competitividad tributaria mayor que la nuestra. En temas de permiso, yo diría que es bueno que se ha visto ciertos avances en materia de permisos sectoriales, pero sigue siendo un escollo los permisos ambientales, sin lugar a dudas, y eso ha tenido menos avance y probablemente una impronta mucho menos clara de agilizar procesos, eh, y de meter, digamos, con las mismas exigencias generar menores costos para los proyectos de poder ver la luz. Así que Debería ser un esfuerzo el gobierno por reimpulsar ese proyecto, el de la reforma al sistema de evaluación de impacto ambiental, o al menos explicar por qué no lo considera dentro de sus proyectos prioritarios para su último año. yo creo que no lo considera prioritario porque ha estado muy entrampado en su primer trámite, ha sido muy cuestionado y por lo tanto hay que introducir modificaciones. Esa es la forma de que avancen los proyectos en las discusiones legislativas, y enfocarse, tal como decía, en sacar adelante proyectos que hoy día se ven
con plazos que se han duplicado en los últimos 10 años de tramitación, se han encarecido profundamente los procesos de evaluación de impacto ambiental, incluso las declaraciones de impacto ambiental, y buscar de esa forma que efectivamente se agilicen y vean la luz los proyectos. Uno siempre ve todo lo que se están demorando más, pero no ve la cantidad de proyectos que van quedando en el camino. Entonces yo diría que no priorizarlo tiene más que ver con que es un proyecto que ha sido muy debatido y por lo tanto ha avanzado poco. Y hay que ver cómo lo hacemos avanzar más rápido, pero con mejoras a esa propuesta. La presidenta de la Confederación de la Producción y el Comercio, Susana Jiménez, esta mañana en Mesa Central. Susana, muchas gracias por la gentileza. Muchas gracias, Iván. Buen día. Buenos días.